¿Listo? Muchas gracias, buenos días. Agradezco al senador Damián Cepeda que me acompañe a esta rueda de prensa. Obviamente no soy parte de la comisión permanente, pero mi salario es permanente y por lo tanto voy a venir a trabajar los 4 meses. Así es que no necesito estar en la comisión permanente para seguir desarrollando un trabajo a favor de México y a favor de los capitalinos. Hoy se cumplen 2 años de la tragedia de la línea 12 del metro. Es increíble que a 2 años no hay una sola persona en la cárcel. En el tercer informe, que era la polémica de hace un año, DNB dio a conocer las causas raíz del accidente y dijo claramente que había habido problemas con el diseño, con la construcción, con la supervisión y con el mantenimiento. Como a la jefa de gobierno no le pareció este informe, que ella misma contrató y presumió que DNB, una de las empresas más importantes para analizar cuál había sido el problema de la caída de la tragedia, desconoció este tercer informe y demandó a DNB. Y DNB decidió no cobrar el último pago, pero no cambió el contenido de su informe. ¿Cuál fue el problema finalmente? Que había una deflexión en las vigas más allá de lo permitido por las normas. El manual de mantenimiento del metro es muy claro de cuál es la flecha máxima que podían tener esas vigas. Y esas vigas habían rebasado por mucho estas normas. El secretario de Obras Públicas salió a decir y a tratar de aplicar una norma distinta para puentes. Pero la norma para puentes establece un límite a esa deflexión. Como no hicieron el mantenimiento, pues se colapsó la línea 12 del metro. Pero la cosa no acaba ahí. Meses después, en septiembre de 2021, la Secretaría de Obras presenta este proyecto ejecutivo. Véanlo bien. Lleva 4 tubos de acero sosteniendo a cada una de las traves. Pasemos a lo que su servidora se encontró en la obra. Me encontré una mezcla de soluciones. La primera corresponde al proyecto original. Efectivamente, están los 4 tubos. Al parecer, van a los patios de Pemex y encuentran estos tubos que se usan tradicionalmente para la exploración y los toman y los colocan. Y ahí está la segunda imagen con estos tubos. Se les acaban los tubos y van a recoger el acero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que además es el secretario de Obras, reconoce que le dan el acero, no sé si lo pagaron, porque se supone que la constructora se haría cargo de toda la reestructuración de la línea 12 y colocan unas vigas de acero, que es la tercera solución. Y a ratos hacen un mix de soluciones, como es la figura 4. Ahí podemos ver ese mix en un claro que su servidora visitó. Tenemos de chile, mole y pozole. Por eso he presentado un punto de acuerdo el día de hoy aquí en el Senado para que la jefa de gobierno haga público el proyecto ejecutivo. Es importante que los capitalinos conozcan cuál es la solución técnica ideal y no estén atenidos al acero que tengan a bien regalarle. Pero la cosa no acaba aquí. Hoy tenemos enfrente el caso de la línea 9.
el gobierno de Morena no ha aprendido nada de la tragedia. Hace un año, el titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones le advirtió al director de obras que la línea 9 del metro tenía una situación de emergencia, una situación crítica. Hay hundimientos diferenciales que han llevado prácticamente al desplazamiento de las losas, de las traves, y le pide que haga 9 cosas: que haga una mecánica de suelos, que vea la factibilidad de cimentar y de renivelar, que intervenga en la estructura para recuperar la horizontabilidad de las vigas, que corrijan la conexión de las placas de los topes sísmicos, que se reparen las vigas, que se corrija el desagüe, que se haga un monitoreo topográfico y que si se cierra la línea rosa, no se incrementen las corridas en esta línea 9. ¿Por qué? Porque se va a cerrar de Pantitlán a Salto del Agua y de por sí está sobrecargada la línea café, pues se va a sobrecargar. Yo estuve con un estructurista en el lugar de los hechos y él considera, el ingeniero Jesús Iglesias, Premio Nacional Elvia Carrillo de el Colegio de Ingenieros Civiles, que esos pernos no tienen la capacidad para cargar más de 100 toneladas. Por lo tanto, le exigimos a la jefa de gobierno, en otro punto de acuerdo que he inscrito el día de hoy, que haga público el cálculo estructural del sistema de apuntalamientos para que ingenieros especialistas independientes a su gobierno, porque obviamente muchos de los que trabajan con ella dicen lo que ella quiere escuchar y necesitamos escuchar la opinión y necesitamos saber quién es el director responsable de obra y quién es el corresponsable estructural, porque de continuar las vibraciones y el peso sobre la línea 9, hay un alto riesgo de que se colapse y vuelva a ocurrir un grave accidente. Pasaron cerca de un año para que el metro iniciara con la corrección, pero la verdad, el otro es un Frankenstein y esto, los apuntalamientos se mueren de risa de lo que hicieron los ingenieros. Esto es lo que tengo que decir, por eso he presentado 2 puntos de acuerdo. Uno, para que se haga una reestructura de la línea 12 de acuerdo a los estándares y las normas que ellos mismos habían establecido. Y un segundo punto de acuerdo para que se tomen las medidas de emergencia. El sindicato del metro está pidiendo que se cierre este tramo de la línea 9. Lo ha hecho público y nosotros nos sumamos a esta petición. ¿Se puede hacer un apuntalamiento? Sí, pero se tiene que cerrar la vialidad porque tendría que ser un apuntalamiento mucho más profundo, mucho más seguro y al parecer pues no quieren tener más problemas de movilidad, pero están poniendo en riesgo la vida de las personas. Vayan a la línea 9, se lo recomiendo, porque es de terror lo que está pasando. Y esto habla que durante 26 años de los gobiernos de Morena le dejaron de dar mantenimiento al metro, abandonaron el metro y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Muchas gracias. Si ustedes nos los permiten, senadora, senador, les pregunta Tania Rosas de Latinos. Buenas tardes, senadores. Perdón que me salga un poquito del tema de lo de la línea 9.
pero sí me gustaría, ayer dimos a conocer en Latinus una investigación sobre los negocios de los amigos de uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán. Es a través de una red de empresas que ha obtenido contratos en este gobierno y que incluso han simulado competencia. Me gustaría saber desde su punto de vista si consideran que hay tráfico de influencias y qué procedería, si van a hacer alguna denuncia, ante qué instancia y si se deberían de rescindir estos contratos que le dieron el gobierno federal a estas empresas de los amigos del hijo del presidente. Bueno, Gracias. pues yo lo que considero es que al igual que el caso de la Casa Gris, donde vivió José Ramón López Beltrán durante cerca de un año y donde había negado que había contratos entre Baker Hughes y el Pemex Internacional, y que gracias a la transparencia y que gracias a la existencia del INAI pudimos conocer esos contratos. Y eso lo he presentado como una prueba adicional en mi denuncia en Estados Unidos. Ese es el caso del hijo mayor del presidente. Obviamente con esa experiencia, pues ya los negocios no los están poniendo a su nombre, están utilizando prestanombres. Qué casualidad que este grupito de estudiantes, de jóvenes, de Andrés, me supongo que se llama Andrés, está ligado, y por cierto felicito a Latinus por la investigación que están haciendo. Yo lo que voy a hacer es estudiar a fondo la información periodística y de encontrar elementos que parece que los hay todos, simplemente hay que empezar a ligar, pues aunque le duela al presidente estaremos presentando una nueva denuncia en la Fiscalía General de la República. Sabemos que hasta hoy han sido alcahuetes de la corrupción de los hermanos, de los primos, de Felipa, del hijo, del otro hijo, y pues no procede y no se investiga, pero este gobierno se va a ir. Y por supuesto que en Estados Unidos sigue avanzando la investigación y aquí en su momento la Fiscalía va a tener que investigar. El caso de Segalmex, pues lo hicieron porque era evidente ya el escándalo, pero obviamente aguantan. Yo en lo personal estaría denunciando en la Fiscalía General de la República. No sé si... A mí me parece que este escándalo, junto con otros, es el ejemplo perfecto de por qué necesitamos instituciones sólidas en este país. Si dejamos a los gobiernos que se autoinvestiguen, nunca lo van a hacer. Por eso necesitamos un INAI, un órgano a nivel nacional que nos garantice el derecho a la transparencia, porque el gobierno jamás va a querer entregar la información que lo comprometa. Por eso se requiere hacer efectivo el derecho a la transparencia y tener un órgano que obliga al gobierno a entregar la información. Así como se tiene este caso, está el caso de Segalmex, que también es fruto de información, y en el pasado Odebrecht, estafa maestra, Estela de Luz, el que gusten. ¡Qué bueno! Tienen que dar la cara, el dinero es público, es de los mexicanos, nos merecemos una explicación de cada centavo, cómo se gasta, y si hay un acto indebido lo deben de pagar, y por eso tiene que haber otra instancia independiente también, que sea la que te lleve ante la justicia. Entonces, pues claro, por supuesto, si hay un acto indebido tienen que pagarlo, punto. Y aprovecho para ratificar la importancia de tener el INAI para poder obligar a que nos entreguen esta información, porque les garantizo que de manera voluntaria no la entregan. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buena tarde. Pues justamente antier estábamos en el recorrido de línea 12 con Jesús Esteva, que es el encargado de obras. Seguramente usted lo conoce, porque en el tema arquitectónico ustedes se conocen prácticamente todos. Pues es preguntarle lo que él nos decía, justamente de que esta obra se va a retrasar la apertura del tramo elevado hasta el último trimestre
de este año, siendo que se había acordado que fuera en junio. Ya estamos por llegar a junio, un poquito menos de un mes. Es preguntarle su opinión respecto a estos retrasos que ha habido, el retraso en línea 1, que también se va a reabrir a fines de junio, el tramo que están construyendo. Usted como ingeniera, arquitecta y que le sabe al tema de las construcciones, es preguntarle si no hay ineficiencia justamente en este tipo de temas de entrega. Dos, el tramo que estamos viendo, bueno, ya lo quitaron, el tramo que estábamos viendo de Pantitlán. Se nos comentaba por parte de la jefa de gobierno, a pregunta de su servidor antier, en su conferencia ahí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, de que estas estructuras tienen la función de avisar si se recorre justamente la trave. Es preguntarle su punto de vista de este tema y si en dado caso usted no ve un riesgo inminente de colapso justamente de esa estructura. A ver, ustedes están viendo primero la línea 12. No estoy mintiendo, yo estuve recorriendo de principio a fin la línea y me encontré esta mezcla de soluciones. Eso no es normal. Esto quiere decir que el que nos dijeron que iba a pagar la reconstrucción no la está pagando. Y entonces están expensas de que les regalen acero y pues por eso se han retrasado. Porque de repente se les acaba el acero de Pemex, seguramente ya se les acabó el acero que les dieron del aeropuerto y seguramente andan buscando por dónde le ahorran costos. Esto no es normal en ingeniería, no es normal hacer una mezcla de soluciones como la que están haciendo. Entonces por eso lo señalo, creo que difícilmente ustedes se habían dado cuenta porque ustedes van, lo ven y se ve bien, pero pues ya cuando lo analizas, pues es como, ¿qué acero me regalas? Pues es como con eso reconstruyo, ¿no? Y no sé si corresponde a un verdadero cálculo. Por eso quiero los cálculos de ingeniería. No es ganas de polemizar, pero es urgente que se haga público el cálculo de cada uno de los puentes para ver si es lo mismo colocar un tubo de 1 metro que colocar una viga de 40 centímetros. No debe de ser lo mismo, depende de la resistencia del acero, depende de muchos elementos. Se les cayó el andamio. Bueno, todo mundo sabe que el andamio se tiene que sostener de una manera adecuada para vientos. Y el pretexto de Esteva es que había viento. Bueno, pues se tienen que calcular para vientos. Si no, imagínense, en Nueva Zelanda, en Wellington, no habría andamios, porque allá sí que hace viento. Entonces, son puros pretextos. En este caso, estamos pidiendo la información. Y en el caso de la línea 9, pues ya salió el peine. Pues cuando los ingenieros le dijeron que eso no sostiene una estructura de 120 toneladas, que es lo que estaría pesando, pues tuvo que decir que no era para justamente detener un posible colapso. Entonces, no se está cumpliendo con lo que por cierto, este documento lo conseguí, no creo que es público, este documento lo conseguí a través de transparencia. O sea, no fueron capaces de decirle a la gente que hay un riesgo en la línea 9, los tenemos que cachar. Y aquí dice claramente hace un año que se hagan los estudios de mecánica de suelo y que se haga un proyecto estructural para renivelar, para enderezar las traves. Entonces, eso no se ha dicho cómo se va a hacer y creo que se vuelve urgente. Creo que no quieren cerrar la línea 9 porque se meten en un caos, pero me parece demasiado perverso que por un cálculo político se ponga en riesgo la vida de las personas. Entonces, yo estaré pendiente de que el Senado de la República vea la premura para aprobar este punto de acuerdo y realmente conozcamos el cálculo estructural. No estamos pidiendo otra cosa. Y entonces saber, pues, para qué sirven esos apuntalamientos que todo indica que no sirven para lo que pensábamos que servían, que era para evitar una tragedia. Gracias, senador. Roberto Mendoza, de MG Noticias. Xochitl, 2 preguntas. Primero, perdón que me salga un poco del tema de la línea 9, pero ¿qué pasó el viernes, el sábado, que te encadenaste ahí a la silla de la mesa de la presidencia de la Cámara ahí en Xicoténcatl y luego ya no te vimos? ¿Qué pasó? ¿Te sacaron? ¿Te decidiste salirte? ¿Por qué no te acompañaron tus compañeros del PAN o del PRI, del bloque opositor? Nada más te fuiste tú, o sea, ¿te dejaron sola? ¿Ya no pudieron irse más? ¿Qué pasó? ¿Faltó la solidaridad de los demás? Bueno, aquí estuvo Damián. Sí, pero aquí, pero allá. No, allá estuvo conmigo.
Ok. Damián llegó. Miren, les voy a decir qué pasó. Les voy a contar la verdad, porque no tengo por qué mentir. No se sabía dónde iba a ser la reunión, la sede alterna. Se hablaba que iba a ser en el piso 14. Y nos trajeron con el mareo todo el día de que nos íbamos a ir al piso 14. Obviamente yo tenía pensado perseguirlos en el piso 14, es la verdad. Yo estuve anunciando que los iba a perseguir a donde fueran. Dieron las 7:30, casi las 8 de la noche y seguíamos sin saber, pero cuando yo los vi en Palacio Nacional, en la compañía y con las corcholatas y los vi tan extasiados, se hablaba de que iba a ser dentro de Palacio Nacional. Aquí se llegó a pensar que fuera en Palacio Nacional y a mí me vino a la cabeza que era posible que se fueran a Xicoténcatl. Pues era claro que Xicoténcatl, pero aquí se la habían vivido diciendo que había un concierto. Entonces a mí lo que se me ocurrió es que si esto era falso, pues yo iba a ir a cerrar a Xicoténcatl. Y pues como mi oficina es una caja de sorpresas, que hay de todo, hay candados, hay cadenas y hay muchas cosas que un día les voy a enseñar. Hay lonas, hay cizallas, hay lazos, hay disfraces de dinosaurio, hay casas grises, en fin. Es una oficina muy interesante. Fui por mis cadenas para cerrar Xicoténcatl. Esa era mi idea original. Poner una cadena en la principal y una cadena en la parte de atrás. Bueno, doble cadena. Tomo mi bicicleta, que esa es la ventaja de ser ciclista, que ningún otro senador es ciclista como su servidora, y paso entre el desmadre del concierto que había en el Zócalo, hacia el Zócalo, porque ya todo Juárez estaba prácticamente cerrado. Y ahí voy con la bici, pues como con 30 kilos de cadenas, por cierto, en la espalda. Y logro llegar a Xicoténcatl. Y pues sí, efectivamente estaba el concierto. Y pues no me negaron la entrada porque soy senadora, a mi equipo sí, por cierto. No hacía los equipos de los senadores de Morena, estaban todos, pero a mi equipo le impidieron entrar. Y entro al pleno, y me encuentro los meseros, la cena, servicios parlamentarios, canal de Congreso. Y dije, hay de pendejos esperando y aquí va a ser todo, ¿no? Y ya dije, pues no, ya no puedo cerrar, pues me van a acusar de que lo retuve ilegalmente, que lo secuestré. Y me senté en mi lugar a pensar. Y entonces dije, ¿y por qué no tomarle la tribuna? Y entonces, pues amarré la mesa a mi silla y la silla a mi persona. Y pues hice un Face Live. Y la verdad, yo sí creo que alguien que no, a Damián le llevó más de una hora llegar, alguien que no usa bicicleta, realmente Morena lo hizo allá, llegando en un autobús VIP para que el resto de la oposición no pudiera llegar. Qué bueno que se tuvieron que ir al patio trasero, qué bueno que tuvieron que improvisar y hacer lo que hicieron, porque eso es lo que representan. Así fue la historia. Gracias. Oye, Xochitl. A ver, que Damián dé la otra parte. Si quieres tú, vale. Ay, no, simplemente yo resaltar lo siguiente, a ver, fue una cochinada, hombre, una marranada lo que hizo Morena y sus aliados para aprobar, de manera ilegal, por cierto, este paquete de reformas y muy irresponsable. El principal daño que se vivió en esas sesiones, ni siquiera es eso, es que se dejó a los mexicanos sin derecho a la transparencia. Porque eso es lo que generó todo, pues. O sea, el artículo 6 dice que tenemos derecho a acceso a información, hay un órgano que debe estar integrado, el Senado está obligado a nombrarlo y Morena no quiere por instrucciones del presidente. Ese es el tema. ¿Qué hicimos en la oposición ante el engaño, ante la tomada de pelo, ante el dedo en la boca? Que si alguien le quiere creer, que le crea, pero yo no le creo nada que hizo el coordinador de Morena a toda la oposición, bueno, a sus correligionarios ahí en Jucopo, de que se iba a dar el nombramiento del INAI, porque el acuerdo no fue vamos a votar, pues ni que fuera uno tonto, ¿verdad? Era vamos a lograr el acuerdo de nombrar al comisionado integrante del INAI
Y ellos pusieron el nombre de los mejores. Llegamos, queda evidente, 67 votos en contra, pues que fue una tomada de pelo, seguramente para quitarse de encima el juicio y la responsabilidad jurídica. En fin, algo que no se hace en política, porque no tener palabra en política es no tener nada. Así. Y eso genera que hagamos uso de lo que se llama resistencia civil pacífica. Es una herramienta que existe en el mundo. A mí en lo personal no me encanta tomar tribuna, lo acepto. No es mi estilo, yo no soy de lonas y la cosa. A Xochitl sí es buenísima. Yo no, a mí me gusta el debate, el contraste. Pero creo que en ese momento de crisis y estando el valor principal del derecho a la transparencia en riesgo, fue la decisión correcta. Fue la decisión correcta. Era, voy a hacer todo lo que pueda hacer para forzar a que se nombre a los comisionados bien y se garantice el derecho a la transparencia. Entonces entramos en esa lógica. Tomo la tribuna para forzarte a garantizar el derecho a los mexicanos. Ese era el tema. Morena hace lo que hizo y a las 9 de la noche, de hecho yo estaba hablando en el pleno, y ahí me entero cuando termino que ya habían notificado a las 9 de la noche. Entonces podrán decir misa, pero esa hora era. Tan es así que minutos antes había todo un debate de si iban a atreverse a sesionar en Palacio Nacional y lo humillante que hubiera sido eso, en la sede del 57. Los que estaban ahí no me van a dejar mentir, y ahí estaba la mayoría de los medios. Y que si el piso 14, cerradas puertas con cadenas, los elevadores bloqueados, no dejaban entrar a los ciudadanos. Es una pena lo que hicieron, todo por ponerse de tapetes con el presidente de la República, por hacerles caso como subordinados. De veras, una pena. Y ahí anuncian que era en Jicotenca. Para cuando yo termino de hablar, Xochitl, yo creo que ya estaba allá en la bicicleta. Y ahí es donde yo me entero, que estaba ya amarrada, veo, y dije, por solidaridad con mi compañera voy a ir. La verdad es que el bloque decidió no ir ya para no avalar, ¿no?, la ilegalidad. Como saben ustedes, firmas sobrepuestas para comisiones, toma de protesta y luego reincorporación de una senadora que votó entonces ilegalmente, extremas dudas. Yo creo que no hay quórum, ¿no?, al menos en algunos momentos, porque algunos que firmaron aquí no estaban allá, y ahora sí que yo estaba, con mis ojos los vi, ¿no?, a quién sí, quién no. Y bueno, se decidió no avalar ese cochinero. Yo felicito aquí a Xochitl, porque lo que Xochitl hizo permitió visibilizar la marranada que estaban haciendo. Porque querían una imagen muy bonita en Jicoténcatl, con una asamblea paralela, el auditorio, con todo lo majestuoso que tiene. Y Xochitl evitó que eso pasara. Y en cambio es una imagen penosa, en un patio, con mesas jalándose, sillas, todo el mundo parecía verbena, ¿no?, corriendo con los tacos en la mano. Es que eso es lo que hicieron, sin permitir ciudadanos, sin permitir a la prensa, sin permitir los equipos de oposición. Nosotros entramos porque somos legisladores. Entonces la decisión fue ya no avalarlo y lo vamos a impugnar. Yo creo que hay momentos para todo. A mí me encanta el debate, me hubiera encantado darlo, pero ahí ya era una marranada lo que estaban haciendo. Esa es la verdad. Entonces ahora vamos a ir a la Corte a impugnarlo, a tumbarlo. Se enojan porque les tumban. Oye, pues si todos sabemos que si no cumples el proceso legislativo te van a tumbar la reforma, no lo hagas. Es más, se va a caer no nada más por lo del Senado, se va a caer por lo de diputados. Leyes completas que les llegan y ese mismo día las votan. ¿Cómo puede ser? Cambios en minería que genera 400,000 empleos directos, 2.5 de indirectos, millones. 350,000 millones de pesos de derrama económica, y en un día, en un momento, quieres que se valore el cambio sin escuchar parlamento abierto, sin hacer la consulta indígena que te obliga la Constitución. Se va a caer y es culpa de ellos. Ley de ciencia, nada. Ese mismo día ahí no estaba la senadora, por favor, todos sabemos que no estaba, y ahí está su firmota, ¿no?, avalando un dictamen ilegal, y van y cambian la ley dañina.
el INSABI. Qué bueno que lo desaparezcan, porque es un desastre. Pero ¿cómo va a ser sano y sensato? Olvídate del debate de acá de la tribuna. ¿Cómo va a ser sensato que en un día analices el nuevo modelo del sistema de salud pública que le va a dar medicinas y hospitales a millones de mexicanos? No es sensato, no es responsable. No se cumple el principio de deliberación democrática que exige la Constitución y por eso los vamos a tumbar. Entonces es su culpa. Y hacer las cosas bien. Cualquier tema es debatible, pero esas reformas fueron negativas y penoso y ilegal el proceso con el cual las aprobaron. Solamente quisiera preguntar... Aquí voy a precisar algo. Justo en la creación del nuevo sistema de salud, eliminan la obligatoriedad de medicinas. Lo quitaron. O sea, no van a garantizar medicamentos en la nueva ley, y eso que primero a los pobres. Y segundo, pues le voy a dar a mis compañeros clases de resistencia civil. Solo preguntarte, Xochitl, en el asunto de la línea 9, acaba de decir el senador que habría que hacer todo lo posible. Yo sí he estado en la línea 9 y he visto cómo pues, hay un espacio muy grande en donde se puede, ya lo dijo el sindicato, no lo digo yo, se puede desbarrancar uno de los trenes. ¿Tú crees que no se puede hacer algo más que solamente un punto de acuerdo? O sea, ir con la gente y decirle pues que está peligroso que se suban ahí. Es decir, no estoy llamando al terrorismo ni mucho menos, pero yo creo que pues por un asunto en donde administrativamente o logísticamente va mucha gente de Pantitlán hacia muchos lados, pues no por eso pues se tenga que poner en peligro a la gente y haya algo se podría hacer, ¿no? Porque ya hay 26 muertos, hoy se cumplen 2 años de esa tragedia y pues a lo mejor muy próximamente hay otra, ¿no? Entonces, pues, lo que hacemos hoy hay que hacer algo. Es poner el tema en la mesa y yo espero que los medios lo recuperen con seriedad. Lo que estoy planteando es conocer cuál es lo que ha hecho el gobierno con este dictamen o con este oficio, que es un oficio muy serio del Instituto de Seguridad para las Construcciones, no es cualquier cosa. Y por eso yo estoy pidiendo en el punto de acuerdo que nos den la información. Obviamente, si no se nos entrega, pues vamos a seguir subiendo el nivel de debate, pero que la gente se entere. Yo tomé la línea 9 el día que estuve allá. Yo bajé de la línea 9 a Pantitlán, primero para entrar. Es una locura. Haces una fila de más de 500, 600 metros y luego te intentan cerrar la puerta y la gente se avalancha porque siente que tiene que llegar a trabajar. Y luego pasas otro filtro para entrar y luego en el metro, pues es una cosa de una angustia de la gente, se empuja, así te aprietan a que ya. ¿Por qué? Porque la gente tiene que llegar a cumplir su horario de trabajo. Entonces, es un desastre el sistema de transporte. Pero ellos son los responsables de 26 años de no mantenimiento. Eso no se hizo en un año. Esto tiene años que se viene teniendo hundimientos diferenciales y no les importó. Entonces, yo estoy dispuesta a darle seguimiento puntual a este tema, a que si no me entregan la información voy a impugnar y voy a iniciar una campaña para que la gente sepa y le exija a la jefa de gobierno que cuide su vida. Ya basta, y que la señora, en lugar de andar en Mazatlán, que qué bueno que tiene novio mazatleco, se ponga a revisar los cálculos estructurales junto con sus especialistas para saber si está bien o mal este apuntalamiento. Es lo que yo haría como jefa de gobierno. Es lo que voy a hacer como jefa de gobierno, porque tengan la certeza que voy a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Finalmente, si nos permiten, les pregunta Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Senador, senadora, muy buenas tardes. Primero, bueno, son varios puntos, pero por un lado, como ya nos acaba de declarar que va a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México el próximo sexenio, entonces, en este sentido,
cómo sí se harían estos trabajos, no solo de la línea 12, sino del resto de estaciones y de líneas del sistema de transporte colectivo, de los cablebuses, del Metrobús, que, bueno, el metro es, al ser el más grande, pues es el más visible, pero hay otros que también están teniendo muchos problemas. Número uno. Número dos, sobre el acero y sus, pues de dónde lo están obteniendo, ¿no debería tener el gobierno de la Ciudad de México licitaciones o un proceso, pues vamos a decirlo más, sí, transparente, pero además, no sé, un proceso mucho más elaborado, mejor realizado para conseguir estos materiales? Y por último, tenemos que... Hay datos que, a pesar de que existe el presupuesto y que insiste el gobierno de la Ciudad de México en que se han pues invertido en recursos en el metro, pues tenemos reportes del Sindicato de Trabajadores del Metro que pues ellos mismos tienen que comprar sus palancas, sus llaves, sus tornillos, su propio material para poder trabajar. Quiero saber qué opinión le podría merecer en este sentido. Gracias. Bueno, pues justo tienes toda la razón. Yo traje a colación porque me llamó la atención este proyecto que fue el que presentaron cuando anunciaron la reconstrucción. Se ve bien, se ve interesante, pero lo que yo me encontré al ir a supervisar, que por cierto fui acompañada de especialistas en estructuras para poder entender varias de las cosas que estaba yo viendo en el campo, pues te habla del desaseo con el que se hacen las cosas en la ciudad. Entonces, en ese sentido, estoy exigiendo que se transparente todo el proyecto ejecutivo. Y yo, ¿qué haría? Yo le apostaría a la transparencia. Si no tienes nada que temer, pues haces público todo. ¿Quién donó cada acero? ¿De dónde viene el acero? ¿Está pagando o no está pagando la reparación del daño? Porque acordémonos que la constructora hizo un acuerdo de reparación del daño y no está nadie en la cárcel porque se supone que iban a hacer esto, ¿no? Entonces, me supongo que la constructora debe haber comprado las toneladas de acero para llevar a cabo la reestructura, pero lo que se ve es algo totalmente distinto. Y lo del metro, que fueron por el acero del aeropuerto, lo anunció el propio secretario de Obras. No, lo de los patios de Pemex es una suposición porque esos tubos se encuentran generalmente en esos patios porque se usan para la exploración. Que me desmientan, que me digan de dónde y que enseñen las facturas y que digan quién pagó ese acero porque pues compraron muy poquito porque después cambiaron de solución. Yo nomás quiero saber qué está pasando. Y en el caso de la línea 12, lo que yo haría sería hacer un apuntalamiento muy sólido, cerrando la vialidad de abajo para que realmente le dé seguridad a la construcción. O sea, ahorita pasan los coches, que además es doble riesgo. En lo que termina la línea 1, efectivamente yo ahorita no la cerraría, pero la apuntalaría muy bien, con mucho acero. Y una vez terminada la línea 1, cierro esta línea y hago una reestructura de fondo de esta y de todas. Perdón, senadora, sobre la reparación del daño, hace un año el presidente nos dijo que Grupo Carso, si no mal recuerdo, pues sería quien pagaría estas reparaciones. ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben? Por eso quiero saber de dónde viene el acero y quién lo está pagando. Yo quisiera hacer un comentario final sobre, en esta ocasión, ¿no?, sobre el INAI. La lucha por garantizar a los mexicanos el derecho a la transparencia sigue y tiene un nuevo capítulo que apenas el día de ayer se dio a conocer. Como se hizo público, una jueza de distrito otorgó 2 nuevas actuaciones, posteriores al intento, jugada de Monreal, intento de engaño en el tema de tratar de nombrar a los comisionados del INAI. Nuevo. Posterior a eso, el domingo, y el martes lo hace público, dice, por un lado, un nuevo amparo
para obligar a que se nombre la tercer vacante. Y por otro lado, una actuación en el otro amparo que obligaba ya a nombrar a los dos primeros, donde dice, a ver, Senado, ¿cómo está eso de que dices que no puedes avanzar, que porque Yadira tiene, una de las que fue nombrada y vetada, tiene una suspensión? Yo, jueza de distrito, primero te ordené cumplir con tu obligación de nombrar. No me puedes poner ese pretexto. En todo caso, dile a ese juez que no puedes cumplir porque ya tenías una orden previa a mí, así es que te ordeno que nombres. Ahorita debería de estar votando la permanente, un periodo extraordinario, para cumplir, porque se dieron 48 horas. Ahorita deberían de estar votando eso. Eso es lo que necesita México. Evidentemente no lo van a hacer, porque sabemos que hay una instrucción de Morena y el presidente que quieren dejar al INAI sin operar y quieren a los mexicanos dejarlos sin acceso a información. Pues diga, qué mejor día que hoy para mostrar por qué. Pues evidentemente porque no quieren que nos enteremos, que se enteren los mexicanos de los abusos y corruptelas. Pero no vamos a descansar en lo que les quiero decir. Si desacatan esa orden del juez, los van a multar y va a llegar otro requerimiento. Y como lo dije ayer, lo reitero hoy, cuidadito, senadoras y senadores de Morena, porque ustedes en lo individual van a ser responsables de desacato de una orden judicial. Y yo sé que sus abogados los están mal asesorando diciendo que no pasa nada. Los invito a leer la ley de amparo. Los jueces de amparo no se andan con bromas, ni se andan por las ramas. Te pueden amonestar, te pueden multar, pero ojo, te pueden destituir del cargo, ¿eh? Y no necesitan que te desaforen ni nada. Es, no me haces caso, te quito el cargo. Entonces mañana no anden llorando que los quitaron de sus cargos, porque evidentemente, voluntariamente, descaradamente, están desatendiendo una obligación constitucional. Mi llamado es a que cumplan. ¿Qué creo que sigue? Si siguen incumpliendo, seguramente la jueza pues se va a hartar y le va a decir al Senado, o cumples en tal fecha o nombro yo y a ti te sanciono. Y no crean que me lo estoy inventando, ya han hecho eso en el pasado con otros cargos. No se va a quedar el INAI sin nombrar y no se van a quedar los mexicanos sin garantizarles el derecho a la transparencia. Nos están haciendo perder tiempo valiosísimo y le están haciendo perder un derecho a los mexicanos, pero al final les vamos a ganar y van a tener una sanción. Felicito al Consejo Consultivo Ciudadano porque son los que han promovido el amparo y queda claro que no se van a detener, nosotros tampoco. Y que ni crean que porque no hay sesiones no se puede nombrar. Que se vote ya un extraordinario y vamos a votar un buen perfil para integrar al INAI y garantizar el derecho a la transparencia a los mexicanos. Y aquí decir que gracias, porque aquello que dice el presidente que no sirve para nada, pues gracias al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, tengo este documento de lo que está pasando en la línea 9 del metro que les voy a compartir. Todos estos documentos se los voy a compartir para que vean que estoy apegada a la verdad y lo delicado que es este oficio del Instituto de Seguridad de las Construcciones y que la jefa de gobierno le llevó un año tomar acciones. Gracias. Muchísimas gracias, senadora, senador. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes.